Libro cuarto de las primeras revoluciones se va a demostrar que no había nada más sólido que la ciudad. Se resumen en dos razones que iniciaron las revoluciones. Primero, el progreso natural del espíritu humano que generó nuevas ideas y debilitaron las creencias. Segundo, que es un grupo de personas que no pertenecían a la organización de la ciudad y querían por lo mismo acabar con ella. Cuando hablamos de los patricios y clientes, se decía que había mucha diferencia entre ellos y que su origen de esto era que la autoridad era que se le otorgaba al padre. Cuando nacían las ramas segundonas, también se halla una diferenciación por las cuales que eran inferiores y habían diferencias en los intereses materiales y en la descendencia del pater. En el tema de los plebeyos, en su principal característica, encontramos la extraña organización religiosa de la ciudad y de la familia. Aquí se diferencia el plebeyo y el cliente. Para ellos no existía el matrimonio, ni la familia, ni la autoridad paterna, ni la ley, ni la justicia, tampoco los derechos políticos. Ninguno podría ser magistrado, pero lo que establecía mayor distancia entre los plebeyos y los patricios era que el plebeyo no tenía la religión de la ciudad, le era imposible vestirse de modo sacerdotal y de este modo todos los individuos excluidos de las familias y del culto formaban la clase de los hombres sin hogar, o sea, la plebe. Capítulo 3 nos hablan acerca de la primera revolución, de cómo se despoja a los reyes de la autoridad política. El hombre representaba la religión en la ciudad, asimismo era el presidente de la asamblea, juez y jefe del ejército. Los reyes querían ser más poderosos y los patres no querían que lo fueran, entonces empieza una discusión entre aristocracia y los reyes. La realeza quedó vencida y fue despojada de su autoridad política, pero no de su autoridad sacerdotal, pues esta autoridad es necesaria en la ciudad, pues es quien recita las oraciones y además quien celebra todos los ritos. La historia de esta revolución en Esparta empieza en la tercera generación, igualmente se entabla una disputa entre la aristocracia y los reyes. Un siglo después la realeza quedó muy debilitada y queda en manos de unos magistrados llamados eforos. Estos eforos se encargan de materia civil y los senadores se encargan en materia criminal. Los reyes siempre encabezaban las tropas y eran quienes recitaban las oraciones, pero los eforos eran quien tomaban las decisiones que el ejército debía seguir. Continuamos con la idéntica revolución de Atenas. En esta revolución se menciona a Teseo, quien fue quien generó un cambio en el gobierno de algo monárquico a algo republicano. Se le dio el poder al pueblo. A quienes realmente les molestó este cambio fue a los jefes de Estado y a los eupatrías, hasta que en un momento dichos eupatrías levantaron su voz y reclamaron nuevamente ese poder que ya habían ejercido. No lograron abolir totalmente la realeza, pero sí lograron subir al mandato a un rey de su gusto. Continuamos también con la revolución en Roma. Esta revolución nos menciona a lo largo de su historia 7 reyes y nos dice que la realeza política quedó suprimida y la realeza religiosa era totalmente santa y debía sobrevivir siempre. Así que también se decía que la religión pedía que tanto el gobierno y la religión estuvieran unidos. Entonces el mismo rey era sacerdote y juez supremo. Bueno, a causa de la revolución anterior hay un cambio político en la sociedad. Se cambia de la monarquía política a la aristocracia. Sin embargo, guarda los preceptos y las costumbres iniciales. Pero este cambio de gobierno genera una desigualdad mucho más marcada. Se elimina la asamblea por curias, donde los plebeyos tenían participación y quedan excluidos aún más de la sociedad. Recordemos que solo los varones que eran hijos de patricios que heredaban sus bienes eran considerados ciudadanos. Los que no tenían un culto o una religión eran excluidos de la sociedad o eran clientes. Estos patricios generan un título honorario y son autodenominados Rex of de las gens y mantienen el poder bajo estos preceptos.